vida real para ver en realidad qué les sucede, cómo es su vida. Así que tu pregunta es muy buena, muy oportuna. ¿Qué pasa después de la educación formal, de las prácticas educativas, cómo las aplican, qué relevancia tienen para su vida cotidiana? Después, una vez más, salgan a observar, preguntan, observan, averiguan, porque muchas veces pensamos que es el impacto directo de las prácticas profesionales, que eso es lo que más influye en las personas, y yo lo dudo mucho. Creo que es mucho más complejo. Creo que tenemos que ver todas estas relaciones y no momentos específicos de impactos, o sea, el impacto de un experto en la vida de una persona, en el sujeto bajo estudio, digamos. Buenas tardes. Me parece que una de las nociones centrales respecto de lo que es la etnografía crítica, como yo la entiendo, es la noción de, me disculpan, en español no lo puedo traducir, the learning process as embodiment. Esa forma de ver a la persona, the learning process as embodiment. Esa manera de ver a las personas desde esa noción sí genera, creo que, muchos problemas y muchos conflictos, sobre todo para quienes hemos sido educados en esa perspectiva de escolarización universitaria que divide al hombre en fracciones. A pesar de que mi pregunta tiene que ver con esa noción del proceso de aprendizaje como de incorporado como en el cuerpo, y que en sus respuestas anteriores ha abundado sobre de eso, me disculpo, me gustaría, si puede, ampliar un poco sobre esa noción. Bueno, en parte creo que sigue después de lo que son las prácticas situadas. ¿Qué quiere decir esto? Tenía un colega en el Departamento de Geografía en Berkeley y él decía que podía llevar a cabo prácticas sociales y él sabía cuáles eran todas las suposiciones básicas en 5 minutos. Yo no me imagino esto, yo no lo podría hacer. ¿Cómo hacer esto en 5 minutos? Pero siempre comenzaba diciendo, bueno, en primer lugar, si existimos, ocupamos un espacio. Si estamos ocupando un espacio, nadie más puede ocupar el mismo espacio al mismo tiempo que nosotros. Eso significa que como entes, como personas, como individuos, nuestra ubicación, nuestra postura, donde nos encontramos en un momento dado, el hecho de estar aquí presentes en el mundo, no somos una serie de mentes que van flotando como las nubes, y que son nubes que están separados de nosotros como zombies, como cuerpos, sino que tiene que ver esta integración de la mente con el cuerpo. Creo que hay razones históricas muy importantes que tiene que ver con el razonamiento, el conocimiento, lo que es la ciencia cognitiva y muchas cosas más en que actuamos como si la vida tuviera lugar en la mente y no en el cuerpo. Y a veces los alumnos dicen, bueno, voy a hacer un trabajo de investigación sobre cómo interactúan las personas en el Internet. Pero eso no tiene nada que ver con su cuerpo, sino su mente. Y dices, bueno, después de 4 horas en la computadora no te cansas.
¿Y tus muñecas? ¿No tienes problemas de rigidez en el antebrazo? No sé, X, o sea, no te puedes divorciar de tu cuerpo. Creo que es imposible movernos en este mundo, o sea, somos personas enteras, completas, mente con cuerpo. Y creo que es muy importante tener esto en mente porque existen estas dicotomías, estas divisiones binarias entre la mente y el cuerpo. Y ya sabes, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, hombres y mujeres, lo manual versus lo mental. Insistimos en esta división binaria, es un concepto muy productivo, pero creo que el efecto final es nefasto y no hay que engañarnos y tratar de caracterizar el mundo como si fuera, como si no fuéramos personas enteras. No importa lo que hagas, hay una descripción de 300 páginas de un matemático, un teórico que estaba tratando de probar un teorema, creo que es un doctor Livingston. Yo no sé ni cómo se llama ni cuál es el título de su libro y tampoco podía leer su libro. Fue una cosa, pero verdaderamente impresionante, repleto de detalles. Nada más escribía, trataba de no hacer otra cosa, era un análisis muy detallado, muy cuidado, pero no podía nunca llegar a esta comprobación sin utilizar, por ejemplo, su cuerpo. Por ejemplo, mover el gis en el pizarrón, ciertos movimientos, o sea, no podía separar la mente del cuerpo. Y yo siempre, bueno, yo nunca podría pedirle a nadie que leyera este libro, pero si ustedes realmente quieren realmente ver estas prácticas que tratan de separar la mente del cuerpo, pues él realmente prueba que no es posible. Hola, ¿qué tal? Yo soy estudiante de doctorado en Psicología del Desarrollo y la Educación en la UNAM y creo que mi trabajo se relaciona un poco con tratar de investigar la influencia que tienen los artefactos que forman parte del patrimonio que tiene una comunidad para llevar a cabo sus prácticas, pero mi pregunta, digamos, va en el sentido de que, pues nosotros, o de hecho las personas que me han ayudado a estructurar mi trabajo, pues me lo han recomendado como lectura obligada para conceptuar los procesos de naturaleza social que tienen que ver con el aprendizaje desde una visión de grupo, ¿no? Y bueno, que aborda cosas como las relaciones sociales, las formas de participación, etcétera. Pero la parte que a mí me interesa, por ejemplo, y que quisiera saber si sus planteamientos teóricos ofrecen alguna explicación para investigar el papel que pudieran jugar los artefactos o herramientas que forman parte de ese patrimonio de recursos que utiliza una comunidad para llevar a cabo sus prácticas. O sea que si estas herramientas o estos artefactos tienen algún potencial para favorecer esos procesos, ¿no? de involucramiento, de participación social, de interacción, etcétera. Esa creo que sería mi pregunta. Me parece que la pregunta es una linda pregunta. Porque mire usted, contamos con los medios tecnológicos para lograr toda suerte de cosas en el mundo. Y estas se usan para juntar, para reunir a la gente. O la pregunta es saber si estos dispositivos juntan a la gente o la separan. ¿Eso es lo que preguntó usted o más o menos por ahí va? Sí, desde si estos artefactos son capaces de, como dice usted, de juntar a la gente, de propiciar procesos de interacción y de participación. O sea, si es posible, digamos,
tener esos artefactos disponibles, pero como un esfuerzo deliberado para provocar esas interacciones, ¿no? Esos procesos de participación, ¿no? que le dan cohesión a la práctica y que la sostienen sobre el tiempo, ¿no? El facto de que, a ver, ¿qué es de alguno que está usted pensando? Porque no sé, ok, necesito un ejemplo. Bueno, en términos generales le voy a contestar. Aquella misma gente que creen a pies puntilla la relación mente-cuerpo, la relación binaria de aprendizaje y de las teorías, también se suscriben a lo que son las teorías de la tecnología, que la tecnología está modificando las relaciones sociales y no a la inversa. ¿Se acuerdan ustedes de que les mencioné, hablé acerca de Tim Ingold y argumenta, él postula que las diferentes tecnologías existen dentro de lo que es aquí la matriz o el seno de las relaciones, más que la gente, y no es que la gente esté existiendo en las relaciones tecnológicas. Yo casi le sugeriría que usted conoce lo siguiente. Bueno, si los niños aprenden a usar las computadoras, entonces los niños ya se va a cancelar las diferencias de género porque entonces las niñas tienen la misma capacidad de utilizar las computadoras que los niños y lo que tenemos es reproducir las mismas relaciones de género que teníamos antes que existiera la computadora, y se está expresando a través del uso de la computadora, pero de otra manera. La tecnología incluso impacta mucho menos las relaciones sociales, más bien las apoya. Y yo creo que usted puede fácilmente decidir encontrar distintos tipos de tecnología. A ver, por ejemplo, el uso de mensajes. ¿Qué pasa? Aquí la gente está metida relacionándose con la demás gente a través de estos medios que mandan los mensajes. Pensemos acerca de lo que es Bullhorn, perdón, aquí un megavoz, un mega parlante que le ayuda a la gente a reunirse y a través de este aparato los juntamos a todos en un solo sitio. Entonces yo lo que les diría es que mire, su pregunta que es muy interesante, encuentre ese lugar en el mundo porque le esté mostrando cómo ocurren estas cosas y observe muy de cerca qué es lo que está haciendo la gente. Es una pregunta muy interesante, ¿eh? Buenas tardes, doctora Jean. Mi nombre es Berta Murillo y venimos un grupo de maestros. Estamos estudiando la maestría en la Universidad Pedagógica Nacional en Campus Tlaxcala. En esta maestría precisamente estamos viendo la diferencia entre la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Y pues mi comentario es a ello. El felicitarla primero por este trabajo etnográfico tan rico que está haciendo y que nos permite a nosotros ver reflejada esta realidad. Sin embargo, la reforma educativa actual para el nivel básico en México nos está pidiendo que trabajemos el desarrollo de competencias en los niños mediante las prácticas sociales. Entonces, mi pregunta es si en Liberia realizan esta educación, la educación formal, ¿cómo es? Si ellos emplean las prácticas sociales para que se refleje en un aprendizaje integral en sus alumnos, o cómo es precisamente esa educación formal en Liberia. Gracias. Bueno que me preguntó eso y me di cuenta que usted empezó por decir sin ni siquiera analizar las tres categorías, la educación formal, la no formal y la informal. Y si la demás gente,
las presiones burocráticas ya las sienten ustedes para que ustedes utilicen estos conceptos como legítimos, pues entonces yo estaría ya en huelga si fuera usted. ¿Por qué? Y empezaría a preguntarme. Es que me quedé pensando a qué estaba reaccionando, pero ya me acuerdo que están con la traducción y es un poquito retrasada la reacción, pero bueno. Y bueno, entonces, mire, o pónganse en huelga o pregúntense, bueno, ¿y cuáles son las diferencias cruciales que se están generando en el mundo en el que vive usted? Y estas diferencias, ¿por qué está generando estas distinciones, estas diferencias? Yo les diría que las diferencias las están marcando los conceptos de las organizaciones del Estado que se las están entregando y están repletas de los supuestos que llevo una hora o más de una hora tratando de tumbar. Si tienen el interés serio de atacar esto, entonces empiecen por preguntarse, no, a ver, espérense, a ver, ¿cómo está ocurriendo? ¿Cómo está sucediendo aquí el aprendizaje? Yo ni siquiera sé qué quiere decir el aprendizaje no formal, no sé qué es esto de lo formal y lo informal y lo no formal, y es un montón de palabras, y lo que sí sé es que, miren, la gente aprende con las relaciones mutuas, que esto van aprendiendo con la práctica y la práctica va cambiando según se da la relación. Así es que si usted quiere, bueno, ver cómo varía el aprendizaje entre un lugar y otro, pues entonces analice la práctica entre un lugar y otro. Analice la práctica entre la gente y cómo ocurre entre un sitio y otro sitio. Y entonces aparece la pregunta de que, bueno, muy bien. Todo este rollo de cosas por localidad, cosas situadas, pues está perfecto para las sastrerías y para los centros de oficio y para los aprendices. Pero ahora sí tenemos algo que se llama escuela. Y la pregunta de que si esto aplica a la escuela es la demostración más vívida de lo poco que entendemos acerca del proceso de aprendizaje dentro de la escuela. Les diría incluso que el mismo tipo de análisis que es el pertinente para analizar y tratar de entender la práctica educativa en lugares donde uno definitivamente diría esto, si no es escuela, sería igual de eficaz. Estas preguntas son igual de eficaces en tratar de entender cómo está ocurriendo el aprendizaje y cómo es que no está ocurriendo el aprendizaje y cuáles son las formas tan complejas de la participación, cómo están automodificándose por la misma relación. Y estas son buenas preguntas analíticas para entender qué es lo que ocurre en la escuela y qué es lo que ocurre en otro lugar. Las escuelas no son institutos mágicos, no son sitios mágicos diferentes a todo lo demás. En el mundo entero se está dando el aprendizaje. Si quieren bautizarlo como aprendizaje informal, pues bautícenlo así. Pero quiere decir que si el aprendizaje está ocurriendo fuera de la escuela, entonces quiere decir que entonces la escuela no está dando. O sí está ocurriendo el aprendizaje dentro de la escuela, pero no nos hemos dado el trabajo de abrir los ojos y ver qué está ocurriendo dentro de la escuela y que hay toda clase de prácticas y todas son diferentes y que el proceso a través de participar en una práctica es lo único que existe. ¿Les gustó esto? Buenas noches. Mi nombre es Sergio y bueno, antes que nada, muchísimas felicidades y gracias por compartir su conocimiento. Y mis preguntas serían, ¿cómo llegan los aprendices al taller? O sea, ¿qué motiva a los aprendices
al llegar al taller y qué los motiva al permanecer, porque usted mencionaba que unos sí estaban interesados y otros los veía un poco menos interesados que otros. ¿Qué es lo que usted observó? ¿Qué es lo que los mantiene? Y otra pregunta que se me hace muy interesante, ¿en qué momento se dice que se puede llamar ya maestro y deja de ser aprendiz? Porque me parece muy interesante que no es ya el producto, o sea, de estar en la pieza, no es, o sea, de tener el pantalón completo, sino es el poder enseñar. Pero ese llamar maestro, ese se lo adjudica el mismo maestro o la misma comunidad de práctica hace que se vuelva maestro. Bueno, a ver, primero, yo pasé muchísimo tiempo tratando de entender qué proporción de, qué número de aprendices, qué proporción de aprendices pasaron y decidieron convertirse de un aprendiz a un maestro, y fue el 85%. Incluso busqué a la gente que desistió y le pregunté a los mismos maestros y al taller mixto. Y dice, bueno, es que a veces el maestro se fue. Entonces ya no podían ser aprendices porque el maestro se fue, entonces ya era el maestro. O el maestro mismo me decía cosas como, bueno, esto es como una forma simbólica de decir que un maestro acepta la responsabilidad de un aprendiz. Ahora, si llegan los aprendices nuevos, le preguntaba al maestro cómo vas a decidir si te vas a quedar con esto y cómo te quedabas con ellos. Bueno, mira, si a los 3 meses no podían coser un botón, pegarle un botón a los pantalones, los mandaba de vuelta a casa. Y ya sé que es, bueno, pero bueno, en cuanto a su pregunta, ¿cómo es que llegaban para empezar? ¿No? Bueno, pues acuérdense que estamos con familias amplísimas y ellos decidían sobre la vida de los demás, mandaban a los más tontos a las escuelas, porque además ahí no iban a aprender nada de valor, entonces mandaban al más tonto. Pero entonces, claro que sí, quieren, bueno, de esta familia amplia que tengo, quiero que uno de los chicos sea carpintero, quiero que el otro sea sastre, quiero que el otro sea un maestro mecánico, y así podían entre los mismos miembros de la familia intercambiar los servicios. Y estamos hablando como de familias pobres. Entonces las familias decían y observaban a los niños, a los chavitos, y veían a qué jugaban. Y si los niños jugaban a hacer sastre, o si jugaban a hacer cosas pues con otra, algo parecido, pues entonces lo llevaban al maestro sastre para que fuera aprendiz. Y teníamos otras razones más, un poco más serias, como el hambre. La gente es pobre, sí, y este es un oficio que si uno empieza con este oficio, uno puede terminar este oficio y convertirse en un sastre. Y esto es algo muy importante en la vida de la gente. Y también hay otro punto. A los sastres mismos, hombres, se vestían con el último grito de la moda y sentían que eran el objeto de admiración de, sobre todo, las damas de la comunidad, y los miembros de la comunidad los respetaban mucho y tenían un cierto estatus y tenían este oficio del cual se enorgullecían, y este era otro elemento que los mantenía interesados. Ahora, de ser aprendices a convertirse en maestros, entre la gente misma, uno no puede convertirse en maestro sin recibir el reconocimiento formal de parte del maestro, y el maestro se dirigía ante la familia
con el aprendiz y le dice: usted es un sastre, maestro. Y ellos sienten que si uno no recibía esa bendición del maestro sastre, a uno jamás le iría bien en el mundo como sastre. Entonces es un rito que era el momento de transición de ser aprendiz a ser maestro. Y pienso en ustedes, yo creo que todos hemos pasado exámenes que nos han hecho sudar la gota gorda, y es a partir de este examen que podemos avanzar a otros niveles. Y los sastres conocen ese momento de miedo, de que después de que uno lleva ya mucho tiempo aquí en un taller como para aprender bastante, un buen día pues el maestro va a estar sentado aquí cosiendo unos pantalones y se va a parar, y al salir por la puerta va a decir: te toca a ti terminar estos pantalones. Y si uno terminaba de forma satisfactoria, de tal forma que usted los puede hacer casi tan bien como él, entonces desde ese momento uno trabajaba para él, produciendo, fabricando las cosas que se vendían bajo el nombre del maestro. Y entonces yo me he preguntado muchas veces: ¿qué es esto? Alguien que anda por el camino. Y esto viene de los oficios medievales, estos transeúntes del camino, los aprendices del camino. Yo no sé si es diferente. Y saber si es como un punto medio, este punto donde uno está parado. Y yo no sé si esto existe en otras tradiciones. Casi creo que sí existen otras tradiciones, pero no sé. La verdad es que no sé. Quiero agradecer, pues desde luego, a nuestra invitada, doctora Jean Leigh, por una excelente exposición sintética del contenido mucho más completo que está en el libro, que invito a todos a leer. Quiero también tomar esta oportunidad para agradecer a nuestras intérpretes, Georgianne y Luz Amalia, que no se ven, pero que han hecho un trabajo continuo. ¿Ah? Y también, desde luego, también agradecer a nuestros auxiliares, Jimena, José, María Elena está por ahí, no sé si alguna de las secretarias también estuvo en la entrada, que hacen posible este tipo de eventos. Y los invito a todos a tomar folletos que creo que están en la mesa sobre los próximos eventos de esta serie de investigadores de otras latitudes que continuará durante este año. Les agradezco a todos, nos vemos en el pasillo.